y luego el que se vaya incorporando, bueno, pues bienvenido sea. Sabéis además que las jornadas habitualmente quedan grabadas, ¿vale? Para que las podáis ver en la plataforma, estas jornadas de formación. Vale. Mira, por ejemplo, veo a Manuel, que no nos conocíamos, no nos habíamos puesto cara. Bienvenido. Acabo de entrar, o sea que llevo poco tiempo. Bienvenido, veo a Helios y entiendo que a un compañero suyo, de Iván, a Santi, que ya es un viejo conocido, y a mi izquierda, no sé quién es exactamente. Moti, de Las Palmas. Motiki, ¿no? Sí, de Las Palmas, sí. Hola, Bien, buenos días. Buenos días, Motiki. Vale, vamos a empezar, ¿vale? Bien, vamos a ver vida riesgo, ¿vale? Vamos a enfocarlo prácticamente a tarificación y voy explicando, la mayoría conocéis el producto de vida riesgo, voy a explicar algunas nociones del producto, ¿vale? Sobre un ejemplo en concreto que vamos a hacer por el multitarificador y vamos a explicar un poco en qué consiste el producto, ¿vale? Pero, bueno, la mayoría lo conocéis, es un producto sencillo, no tiene mucha complejidad, desde los productos aseguradores que no son más fáciles de tarificar y dentro de lo que son las coberturas, pues también son más sencillos, ¿eh? No es un producto multirriesgo donde haya más coberturas y es más complejo de entender, ¿vale? Bien, vamos a acceder al multitarificador, como siempre, os digo. Este producto lo vamos a ver a través del multi, voy a compartir la pantalla. Vale, vamos. Vale, la veis, ¿verdad? Vale. Este es el acceso, ¿vale?, a nuestra plataforma, ¿de acuerdo? Todos ya sabéis cómo se entra, ya lo hemos visto en otras formaciones anteriores que hemos tenido las semanas anteriores de auto de hogar, cómo se entra a la plataforma nuestra de servicios. Sin necesidad de entrar a la parte privada, como os digo siempre, que es esta, es decir, por aquí vamos a entrar a nuestra parte privada con nuestro usuario y contraseña que nos hayan facilitado, ¿vale? Y a todos los servicios que la plataforma tiene, sin necesidad de entrar a esa parte privada, podemos acceder al multitarificador, ¿de acuerdo? Bien, accedemos al multitarificador como en otras ocasiones. Esto ya sabéis que me lo pide porque estoy con el Chrome, ¿vale? Con Explorer no suele pedirlo, ¿eh? Vale, y entramos al multitarificador como siempre. Y ahora la contraseña. Sí. La buena. Ese con ese minúscula. De Pamplona con mayúscula. Y con minúscula 2021. No, 2028, 2018, ¿no? 2021. ¿Esto qué es? Un 8, como un 8. O sea, el símbolo en sí. Ah. El 3,5. Pues es la que info@espaseo. Bueno. Para Ángela, sí, ya lo tengo. Ah, te las he llevado, vale, la pones.
Disculparme, pero es que me actualizan las contraseñas y no me lo cuentan. Aquí tenemos copia y no nos la cargamos. Sí, tengo también. 2021, ¿no? Sí. ¿Esto es con mayúsculas o...? ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Dónde cojones? Por fin, bueno, al lío. Vale, como siempre, ¿vale? Esta es la entrada al multitarificador, nuevo presupuesto. Hemos visto autos, jornadas anteriores, hemos visto hogar, hoy toca vida riesgo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Marcamos vida riesgo y cotizamos. Las compañías que tenemos concertadas en nuestra herramienta multitarificador siempre las vais a tener aquí a la derecha, ¿vale? Es decir, en cada producto, las que tenemos actualmente concertadas nosotros o en ocasiones son las únicas que la herramienta Avant, que es el multitarificador, tiene actualmente en servicio con determinadas compañías, son las que veáis a la derecha, ¿vale? Os resumo fácil. ¿Con quién estamos trabajando vida riesgo? En un 95% de los casos, exceptuando aquellos que vengan de la compañía en cuestión o casos muy concretos que el cliente o el colaborador o el delegado nos pida una compañía, ¿vale? En el 95% de los casos el punto de vida riesgo este año lo estamos trabajando con AXA, ¿de acuerdo? Y ahora os explico el motivo. Primero, no os voy a decir los porcentajes porque esto es un vídeo y queda grabado y no es oportuno. Os podemos decir los porcentajes en un correo electrónico si alguno de vosotros nos lo pedís, incluso algunos ya lo sabréis, ¿vale? Si no, pues nos ponéis un correo electrónico y yo os lo aclaro por correo electrónico. ¿Por qué trabajamos con AXA Vida Riesgo? Primero, porque el producto es bueno, es muy bueno. La flexibilidad del producto que vais a ver ahora. Los límites de contratación en cuestión de edades es de los más altos por capitales y, por supuesto, es el comisionamiento que nos da, ¿vale? Es decir, es el producto que actualmente nos comisiona más de los que tenemos. Por tanto, es con el que más vais a ganar. Entonces, el 95% de los casos y en el 95% de vuestros compañeros lo trabajan con esta compañía porque es el que os da más porcentaje de comisión, tanto al hacer la póliza como de cartera, ¿vale? No voy a decir los porcentajes, si lo queréis, me preguntáis a mí o a Pilar y Pilar os lo aclara qué porcentaje de comisionamiento es el producto de vida riesgo de AXA. Y luego también el margen de descuento que tenemos para ajustar en el caso de que sea necesario es de las compañías donde más nos dejan ajustar prima o donde más descuento tenemos delegado de todas las que tenemos actualmente, ¿vale? Entonces, por eso os digo que en el 95% de los casos, quitando ya os digo, cliente que venga de AXA, lógicamente, o un cliente que quiera una compañía determinada o un delegado que diga, pues es que yo a este cliente le quiero hacer en esta compañía, ¿vale? Si no, en el 90% de los casos o el 95%, vuestros compañeros, por todos estos motivos que yo os digo, están emitiendo vida riesgo este año en AXA, ¿vale? ¿Vale? Que es el producto donde nos vamos a centrar hoy. Pero bueno, ahí veis que está también Allianz, está Sisa,
está CNP y está Surne. Y aparte de estas, indudablemente, fuera del multitarificador, tenemos otras muchas, ¿eh? O sea, tenemos Plus Ultra, tenemos Santa Lucía, tenemos Mafre, Reale, que también trabaja vida riesgo, o sea, tenemos todo el resto de compañías que no están en el multitarificador, pero que por fuera, lógicamente, podemos facilitar condiciones, ¿vale? Bien. Una vez que lo marcamos, cotizamos. Vale. Este es uno de los productos más sencillos de tarificar. No nos va a llevar tanto, indudablemente, en cuestión de datos como hemos visto en el auto y, por supuesto, tampoco en el hogar, ¿vale? Es decir, es un producto más sencillo a la hora de recoger datos y de tarificar, pero indudablemente hay una serie de datos que son obligatorios. Todos los campos que tienen asterisco, como os digo siempre, ¿de acuerdo?, son obligatorios, ¿de acuerdo? No se puede pasar sin rellenarlos. Hay alguno que no lo tiene, lo veremos más adelante, esos no son obligatorios, pero los que tengan asterisco, todos. Fecha de nacimiento del asegurado. Muy importante, ¿vale? En cualquier producto de vida, riesgo, salud, baja diaria, accidentes, decesos, en cualquier producto de este tipo que nosotros podríamos llamar de personales, ¿de acuerdo? Donde estamos asegurando personas, ¿de acuerdo? Siempre hablamos de fechas de nacimiento, no de edades. Es decir, no, ¿cuántos años tienes? Tengo 52, tengo 39, tengo 27, tengo 41, no. La fecha de nacimiento exacta del cliente, ¿vale? ¿De acuerdo? Tener cuidado con eso. Fecha de nacimiento completa, día, mes y año. ¿Por qué? Porque en la mayoría de compañías, en los productos que yo os he dicho y en este de vida riesgo, funcionan por edades actuariales, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que la mayoría sabéis lo que es la edad actuarial, pero ahora os lo explico, ¿vale? Pero funcionan por edades actuariales. ¿Qué significa? Que la edad actuarial es la edad más cercana a mi próximo cumpleaños, ¿de acuerdo? Así un poco resumido así a lo cutre. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos que yo cumplo años el 15 de diciembre y tengo 40, ¿vale? Bien, actualmente yo tengo 40 y cumplo años en 15 de diciembre. Bien, actualmente no tengo 40, tengo 41, porque me quedan menos de 6 meses para cumplir mi próximo cumpleaños, ¿vale? Si me quedaran más de 6 meses para mi próximo cumpleaños, yo seguiría teniendo 40. Es decir, imaginaros que yo debería cumplir años en diciembre, los cumpliera en junio. Bien, pues yo seguiría teniendo 40, ¿vale? Entonces es muy importante eso porque el cliente, cuando le preguntemos, nos va a decir la edad que tiene. Tengo 40, pero si cumple años en diciembre, para las compañías de seguros no tiene 40, tiene 41. Y si ahí nosotros, al decirnos 40, llegamos y ponemos una fecha que nos inventemos para que salgan 40 años, pero luego nos da el cliente la fecha exacta y, por tanto, tiene 41, pues los capital, o sea, las primas que nos haya dado el proyecto o el producto, pues pueden luego tener variaciones como es lógico, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, siempre la fecha de nacimiento completa de todos los asegurados, en vida riesgo, en salud, en decesos, en accidentes, en baja diaria. Fechas de nacimiento completas, día exacto, mes exacto, año exacto, ¿vale? Para evitar problemas, ¿vale? Porque en este tipo de seguros personales, uno de los factores fundamentales por los que va a ir la tarifa, en cada caso habrá otros, pero uno que es común para todos, en estos seguros que yo os he dicho, es la edad de los asegurados, ¿vale? En vida riesgo, en salud, en decesos, en accidentes. Luego habrá otros factores que influirán en unos productos unos factores, en otros productos otros. Pero la edad es común para todos, ¿vale? Entonces, es fundamental clavar la edad de todos, ¿vale? Bueno, yo me voy a inventar una edad, ¿de acuerdo? No sé. ¿Perdón? Género, hombre o mujer, importante. Para algunas compañías más, para algunas compañías menos y para algunas compañías nada. Pero repito, lo mismo, importante poner el sexo que es correcto, ¿vale? Si es hombre y si es mujer, para cada asegurado en los productos que yo os he dicho, incluido este también, ¿vale? Hay para compañías donde es muy importante, para otras compañías menos importante, ¿vale? En este caso, varón. Peso y altura. Esto es algo que no solemos preguntarle a los clientes, ¿vale? Muchas veces no los conocemos, algunas veces sí. Es un cliente que ya conocemos, sabemos más o menos lo que puede pesar y lo que puede medir. Pero a veces hablamos con un cliente que no tenemos ni idea de cómo es. Y no solemos, os lo digo porque a mí me pasa,
preguntarle el peso y la altura no en vida riesgo, sino en muchos de los productos que yo os he dicho antes. Y es fundamental porque, hombre, no suele ocurrir, pero a veces luego cuando nos dan el peso y la altura nos llevamos una sorpresa. Cuando no conocemos al cliente, ¿vale? Si conocemos al cliente, indudablemente ya sabemos lo que mide y lo que pesa. Y es muy importante, porque la relación peso y altura, en cualquiera de estos productos, incluido el vida riesgo, el factor de relación peso y altura, ya sabéis que hay una fórmula para sacar el coeficiente, tiene que estar entre ese margen de peso y altura. Es decir, si un señor mide un 80 y pesa 90 kilos, está dentro del factor en cuestión. Pero si un señor mide un 80 y pesa 130 o 140 kilos, pues probablemente le den como sobrepeso y podamos tener problemas luego a la hora de contratar, bueno, pues con algún tipo de exclusión o con algún tipo de informe médico, o, bueno, pues dependiendo del caso y dependiendo también del exceso de peso que tenga en relación a su altura, ¿vale? Todo el mundo sabe más o menos el coeficiente que os estoy hablando, ¿vale? Entonces, es muy importante porque luego el cliente, cuando nos rellena el cuestionario de salud o nos dice el peso y la altura real, pues nos llevamos una sorpresa y si en estos dos campos nos lo hemos inventado, pues podemos tener luego alguna incidencia a la hora de contratar, ¿vale? Bien, bueno, imaginémonos que este señor es un Adonis, mide 1,80 y pesa 80 kilos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, profesión. Es un seguro de vida riesgo, fundamental, ¿vale? La profesión correcta del cliente, ¿vale? Ahí tenemos las profesiones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es cuestión de buscar la que corresponda. Es muy importante porque, lógicamente, no es lo mismo asegurar a un administrativo que un albañil, ¿vale? La tasa no va a ser la misma a la hora de calcular luego las coberturas, ¿vale? Aquí buscamos la profesión, la ponemos y listo, ¿vale? Bueno, imaginaros que este señor, pues yo qué sé, abogado, ¿vale? En relación a esto, para profesiones habituales, es decir, todo lo que no sean profesiones, os voy a dar normas de uso del multitarificador como os doy otras veces con el auto, ¿vale? Para profesiones habituales, hacerlo por aquí. Si ya tenemos un cliente que es policía, guardia civil, alpinista, espeleólogo, paracaidista, yo qué sé, albañil en altura, yo os aconsejo, ¿vale?, que nos lo pidáis a nosotros, el proyecto, ¿de acuerdo? No utilicéis la herramienta para tarificar este tipo de profesiones que ya conllevan un riesgo, ¿vale? ¿De acuerdo? Les estoy hablando, ¿vale? Yo qué sé, minero, trabaja con explosivos, yo qué sé, hay profesiones de determinado riesgo, ¿vale? Este tipo de profesiones yo os aconsejo que no las miremos por el multitarificador, ¿vale? Nos las pedís a nosotros a través de los formularios o aquellos que ya vais teniendo o tenéis más, digamos, más experiencia en seguros o ya tenéis claves de compañías, lo vemos por las compañías, ¿vale? Habrá ocasiones que habrá incluso que pedir la cotización a la compañía porque habrá primero que consultar a la compañía si entra o no entra a asegurar esa profesión, ¿vale? Pero para cualquier otra profesión, ¿de acuerdo?, no agravada, es decir, que como sentido común nosotros consideremos que no es agravada, lo podemos tarificar por aquí sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero cuando veamos que es una actividad que se sale de lo habitual, yo os aconsejo que no lo utilicemos el multitarificador para tarificar y sacar proyectos, ¿vale? Bien. ¿Practica algún deporte? Pues lo mismo, ¿vale? Si practica algún deporte de manera habitual, lo ponemos, ¿vale? DNI, muy importante, ¿vale? Ya sabéis, y esto os lo digo muchas veces, que ya prácticamente en todos los productos nos piden el DNI. O el NIF o el CIF del asegurado, o del tomador o de tal, en este caso es del asegurado, ¿vale? Aquí, indudablemente, el asegurado siempre va a ser una persona física, nunca va a poder ser una persona jurídica. El tomador sí puede ser una persona jurídica, y el tomador de la póliza puede ser una empresa. Y el asegurado, una persona, un empleado, un directivo, un consejero, quien sea. El dueño de la empresa, uno de los dueños, ¿vale? Pero el asegurado, en este tipo de seguros personales, indudablemente siempre tiene que ser una persona física, ¿vale? Bien, el DNI del asegurado siempre os digo lo mismo, el real. No os inventemos NIF, pegámosle el NIF al cliente,
No nos lo inventemos, no pongamos el nuestro, ni nos inventemos un NIF, ¿vale? Porque luego, lo que os digo siempre, puede haber algún problema con ese NIF a la hora de contratar en esa compañía que nosotros desconocemos y lo vamos a ver cuando vayamos a contratar, ¿vale? Entonces, evitémonos inventarnos los NIF, que muchas veces no nos damos cuenta de cambiarlos y los emitimos las pólizas con los NIF incorrectos, ¿vale? El NIF correcto del asegurado o del cliente, ¿vale? Bueno, yo me voy a inventar un NIF. Vale. Código postal del asegurado, lo mismo. Pues el código postal donde reside el cliente. Bueno, vamos a suponer que es Madrid, ¿vale? ¿El asegurado es el mismo que el tomador del seguro? Lo que decíamos antes, ¿sí o no? ¿Cuál es lo habitual? Que sí, es decir, que yo me haga un seguro de vida, yo sea el tomador, yo sea el asegurado y luego como beneficiario en caso de fallecimiento designaré a quien sea y en caso de incapacidad, pues lógicamente, y lo más habitual, lo que seré yo, ¿no? El caso de incapacidad o invalidez seré yo el beneficiario. ¿Vale? Eso es lo habitual, pero indudablemente se puede emitir una póliza y de hecho tenemos muchas emitidas así, en las que el tomador es una persona jurídica, ¿de acuerdo? Una empresa, una SL, una SA, una cuna de bienes, una cooperativa, lo que sea, y el asegurado es una persona física, ¿vale? Es decir, por eso nos pregunta ahí que si el asegurado coincide con el tomador. Si no coincidiera con el tomador, pues ponemos que no. Ponemos como tomador un NIF o un CIF, es decir, yo puedo ser, imaginaros que yo quiero asegurar a mi mujer. Hombre, lo lógico es que mi mujer tenga su póliza de seguro y el tomador y el asegurado sea ella y yo tenga la mía y el tomador y el asegurado sea yo. Pero por el motivo que sea, a veces por temas fiscales o por los temas que sean, yo soy el tomador de una póliza y el asegurado es mi mujer, por ejemplo, o mi pareja, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, el tomador puede ser otra persona. Lo habitual, que coincidan. Fecha de efecto. Bueno, pues, lo de siempre. Si sabemos si el cliente tiene otra póliza de vida y lo que quiere es ver una oferta para mejorar precio y sabemos cuándo le vence ese seguro de vida y, por tanto, cuándo va a contratar la nuestra, bueno, pues ponemos la fecha que sea y ya está. Que no, yo normalmente pongo la del día en la que lo estoy tarificando, o si no pongo la del 1 del mes siguiente. Por ejemplo, yo que sé, 01 del día del 2020, por ejemplo, ¿vale? O la del día de hoy, como queráis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Entramos a la parte de coberturas. ¿Qué es un seguro de vida? Pues sobre todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Seguro de vida es un seguro en el que yo, a través de ese contrato, ¿de acuerdo? Digamos, valoro con un capital mi muerte o mi invalidez permanente o accidental o por accidente de circulación o las diferentes coberturas, ¿vale? Pero bueno, más o menos todo el mundo sabe lo que es el concepto de un seguro de vida. Hay una cobertura que es obligatoria de contratación en la mayoría de compañías, es la cobertura principal, es la cobertura donde incluso en muchas compañías recaen luego el resto de otras coberturas que ahora explico, ¿vale? Que es, como veis ahí, el capital de fallecimiento. En un seguro de vida cubrimos fallecimiento por cualquier causa, importante, ¿vale? No es igual que en un seguro de accidentes, ¿vale? Cuando yo le hago un seguro de accidentes a un cliente, le estoy cubriendo, todas las coberturas son por accidente 24 horas, por accidente de trabajo, por accidente profesional, dependerá del tipo de seguro de accidente del tipo de seguro de accidentes que yo le haga, ¿no? El tipo de cobertura que yo le dé. Pero son todo coberturas por hechos accidentales. Las invalideces que yo le contrate en ese seguro de accidentes serán siempre por hechos accidentales, ¿de acuerdo? Producidos por un accidente, por un motivo u otro, pero por accidente. En un seguro de vida, las coberturas son por cualquier causa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que yo el capital de fallecimiento que yo le contrate a este señor significa que fallezca por lo que fallezca, la compañía le pagará. ¿De acuerdo? Es decir, fallezca por accidente, fallezca por enfermedad o fallezca por el motivo que sea, este señor cobrará, mejor dicho, sus beneficiarios cobrarán el capital que tenga contratado, ¿vale? Hombre, hay algunas exclusiones, ¿de acuerdo? Que ahora son exclusiones que más o menos todo el mundo, por lo menos de oídas, conoce, ¿vale? Ahora las comentamos y que son comunes prácticamente en todas las compañías, que son exclusiones generales, ¿no? Pero
un seguro de vida le estamos cubriendo hechos por cualquier causa. Es decir, si yo le contrato el fallecimiento será por cualquier causa, si le contrato la invalidez permanente y absoluta que se la declaren será por cualquier causa, y luego habrá las que veis ahí, complementarias por accidente, indudablemente que serán por accidente. Pero en un seguro de vida las coberturas que se aseguran, principales por lo menos, son las de por cualquier motivo. Bien. En la mayoría de compañías, el capital principal siempre es la cobertura de fallecimiento y no se puede quitar. Hay alguna compañía, que no vamos a entrar ahora, en el caso de que haya algún cliente que os la pida, ya lo comentaríamos con vosotros en el caso en concreto. De hecho, hay alguna póliza de ese tipo. Hay alguna compañía en la que tú puedes hacerle a un señor un seguro en el que le cubras la incapacidad permanente y absoluta sin cubrirle el fallecimiento, ¿vale? Pero son muy poquitas compañías las que le permiten hacer un seguro de vida cubriendo incapacidad sin cubrir fallecimiento, ¿vale? Bien, vamos a las habituales. Capital de fallecimiento. Este es el principal, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué capital le tenemos que contratar al cliente? Pues, hombre, el capital que el cliente nos pida o el cliente nos solicite, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien puede ser porque el cliente tenga una póliza contratada anteriormente y veamos los capitales que tiene contratados. Bien puede ser porque el cliente lo que quiera es cubrir un préstamo hipotecario o un préstamo de cualquier otro tipo y no dejar, digamos, esa deuda a sus beneficiarios o a su pareja, a sus hijos, etcétera, ¿no? Pues bueno, todas esas circunstancias nos pueden servir de referencia para qué capital de fallecimiento le tenemos que contratar. Y luego, pues lógicamente, la conversación que os digo siempre, que tenéis que tener con un cliente, ¿vale? Es decir, cuando estamos vendiéndole algo a un cliente o le estamos explicando algo a un cliente o le estamos informando a un cliente de un producto con los que nosotros le podemos ayudar, esto tiene que ser una conversación, ¿vale? Es decir, una entrevista de ventas, si es una buena entrevista de ventas, es una conversación entre dos personas. Olvidaros de esas entrevistas de ventas en las que solo habla el comercial y la otra parte no dice ni pío, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso no es una buena entrevista de ventas. Una buena entrevista de ventas es un diálogo. Tú tienes que conversar con tu cliente, ¿de acuerdo? Explicarle o que hacerle ver las necesidades que tiene en función de sus circunstancias personales y profesionales y la respuesta desde el punto de vista asegurador que tú le puedes dar, ¿vale? Entonces, en función de esa persona, pues le adaptarás el capital que necesita para cubrir las necesidades, bueno, pues que él pueda tener. No es lo mismo una persona, cada persona necesitamos indudablemente un seguro de vida diferente, ¿vale? Habrá gente que necesite uno, habrá gente que necesite dos, habrá gente que tenga uno y habrá gente que tenga tres, ¿vale? Eso dependerá del caso. Porque, repito, los seguros se adaptan a las personas, esto no es pan con chocolate para todo el mundo, ¿no? ¿Vale? Entonces, el capital de fallecimiento que debemos contratarle a un cliente sale de la conversación que tengamos con ese cliente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a poner un capital para que veáis cuál es, ¿vale? Yo siempre os digo, en la mayoría de las formaciones de otros productos, os digo que hay que intentar hacerle un seguro, esto que hablábamos, ¿no? Hay que intentar hacer un seguro de vida que se adapte a las necesidades de un cliente. Es decir, si un cliente, en función de sus necesidades, necesita tener un seguro de vida, por su situación personal, profesional, préstamos, etcétera, etcétera, de imaginaros de 200.000 euros por fallecimiento, pues hombre, necesita un seguro de vida de 200.000 euros por fallecimiento y es el que debería de tener. Ahora bien, otra cosa es el que pueda pagar, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor no puede permitirse pagar un seguro de vida de 200.000 euros, pero sí puede pagar un seguro de vida de 100.000, por ejemplo, ¿vale? En la mayoría de los casos, siempre me vais a oír decir que al cliente hay que hacerle la póliza que necesita y no la que él quiere que le hagamos, sobre todo en multirriesgos, ¿vale? Es decir, cuando aseguramos un multirriesgo es un riesgo objetivo. No podemos asegurar una casa que vale 100.000 euros en 50.000 porque el cliente nos diga que lo aseguremos en 50.000. O no podemos asegurar una casa que está valorada en 100.000 en 300.000 porque el cliente nos lo diga, ¿no? Pero en este tipo de seguros, que es otro tipo de seguros diferentes, es preferible que un cliente tenga un mal seguro de 100.000 euros que ningún seguro.
Es decir, a lo mejor el seguro que necesita de vida es de 200.000, pero no puede pagarlo. Bueno, pues si puede pagar uno de 100.000, es mejor que tenga uno de 100.000 que no tenga nada. ¿De acuerdo? Actualmente, en el año 2020, yo no creo, hay algún privilegiado que puede permitirse vivir sin seguro de vida, pero en la mayoría de los casos todos necesitamos un seguro de vida, ¿vale? Fundamentalmente, repito, dependerá del caso personal de cada uno, habrá que preguntarle en qué situación se encuentra, familiar, personal, profesional, lo que sea, sus ingresos, etcétera, y necesitará una cosa u otra. Pero hay muy poca gente que no necesite un seguro de vida. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, que necesite y pueda pagarse el que necesita, eso es otra cosa. Pero es preferible que tenga algo a que no tenga nada. ¿De acuerdo? Bien. Capital de fallecimiento, imaginaros que son 100.000 euros, ¿vale? Bien. Como veis, ahora tenemos las complementarias, que son fallecimiento por accidente de circulación y validez permanente absoluta, absoluta por accidente y absoluta por accidente de circulación. Yo os voy a explicar cómo funcionan la mayoría de los seguros de vida y cómo funciona el producto de AXA, ¿vale? Porque funciona de manera distinta. Bueno, puede funcionar como el de los demás, pero puede ser de la otra manera. La mayoría de los productos de vida a riesgo, en la mayoría de compañías, funcionan de la siguiente manera. Si yo contrato un fallecimiento por accidente, es decir, si yo aquí le marco un sí, ¿vale? Como veis, automáticamente que me saca 100.000 euros, ¿no? El capital que he puesto aquí abajo, aquí arriba. ¿Por qué? Porque la mayoría de compañías el capital de referencia va a ser este y sobre este van a girar todos los demás. Entonces, cuando yo le contrato a un cliente un capital de fallecimiento por accidente, le contrato la cobertura de fallecimiento por accidente, en la mayoría de compañías me va a dar otros 100.000. Es decir, el mismo capital que he contratado en la principal. ¿Qué significa? Que si este señor fallece por accidente, no le abonan a sus beneficiarios 100.000, le abonan 100.000 más 100.000, 200.000. Es lo que hablamos de doble capital por fallecimiento por accidente. Así es como funciona la mayoría de compañías. Vale. Si yo le contrato la cobertura optativa de accidente de circulación, fallecimiento de accidente de circulación, como veis, lo mismo, me saca otros 100.000. ¿Qué significa? Que si este señor, además de fallecer por accidente, fallece por accidente de circulación, a sus beneficiarios no le dan 100.000, ni 200.000, sino 300.000. Es decir, un triple capital por fallecimiento por accidente de circulación. ¿Vale? ¿Qué consideran las compañías como carácter general como hechos o fallecimientos por accidentes de circulación? Es decir, el cliente puede fallecer, se le declararía que ha fallecido por accidente de circulación siempre que haya fallecido por atropello, es decir, ni es necesario que él vaya en un coche ni conduciendo ni como pasajero, es decir, si le atropella un coche, ¿vale? Luego veremos quién es culpable y todas esas cosas, pero eso es otro tema. Él tiene un seguro de vida, tiene estas coberturas contratadas, imaginaros, y este señor o señora tiene la mala suerte de que un coche le atropella y fallece por el atropello. ¿Vale? Bien, pues se consideraría fallecimiento por accidente de circulación, ¿vale? Porque ha muerto por el atropello de un vehículo. Si es pasajero de un vehículo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien sea terrestre o marítimo, ¿de acuerdo? También se consideraría fallecimiento por accidente de circulación. Y si es conductor, pues indudablemente, sin ninguna duda, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en cualquiera de los tres casos se consideraría fallecimiento o cuando vayamos a la invalidez, aquí abajo, lo mismo, ¿eh? Es la misma situación, ¿vale? Así es como funcionan la mayoría de los seguros de vida, es decir, capital principal, un doble capital por fallecimiento por accidente y un triple capital por accidente de circulación. ¿De acuerdo? En las invalideces exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, seguimos con el capital principal, 100.000, si yo con incapacidad permanente absoluta, si yo le contrato la absoluta por accidente, me va a sacar otros 100.000 y si le contrato la capital por accidente de circulación, me saca otros 100.000. Y funcionan igual. Si le declaran una incapacidad permanente absoluta, cobraría el beneficiario, que en este caso normalmente suele ser, lógicamente, es el asegurado, los 100.000, si es por accidente, 200.000 y si es por accidente de circulación, 300.000. Así es como funcionan la mayoría de compañías. ¿De acuerdo?
¿Qué es la incapacidad permanente absoluta? ¿Quién declara la incapacidad permanente absoluta? La declara un tribunal de la Seguridad Social, es el que declara si ese señor tiene una incapacidad permanente absoluta a raíz de ese accidente. ¿Y cuál es? La que le impide realizar cualquier trabajo. Es decir, que ahora vamos a ver otra incapacidad que es optativa, que vamos a ver más adelante, que es la incapacidad permanente total, ¿vale? Y la incapacidad permanente absoluta es la que le impide al asegurado realizar cualquier trabajo, y la total, que veremos más adelante, es la incapacidad que le impide realizar el trabajo que realizaba hasta entonces, hasta el momento de tener ese accidente, ¿de acuerdo? La absoluta no puede realizar ningún trabajo, la total no puede realizar el trabajo que hacía antes, pero sí puede hacer otro, ¿vale? Eso lo dictamina un tribunal, ¿de acuerdo? Y la compañía hace caso al tribunal, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que el tribunal dictamina que ese señor tiene una incapacidad permanente absoluta, pues paga y se acabó, ¿de acuerdo? Que dictamina una incapacidad permanente total y no la tiene contratada, pues lógicamente no le abonarían al cliente nada, porque lo que él tiene contratada es la absoluta y el tribunal ha dicho que lo que tiene es una incapacidad total. No puede trabajar para la profesión actual, pero sí puede dedicarse a otra cosa, ¿vale? Así es como funciona la mayoría de seguros. Os digo cómo funciona el de AXA o cómo puede funcionar el de AXA, ¿de acuerdo? Y lo veis, ¿vale? Yo puedo hacer lo mismo que veis aquí, es decir, yo puedo dejarlo así y cobraría el doble. En AXA cobra el capital contratado por cobertura. Tenerlo en cuenta, es distinto. En AXA cobra el capital contratado en la cobertura en cuestión, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aquí le doy 100.000, ¿de acuerdo? En fallecimiento por accidente, si yo quiero que en AXA cobre 200.000, yo tengo que poner 200.000 aquí, ¿vale? Si yo quiero que en AXA el cliente cobre 300.000, yo tengo que poner aquí 300.000. Es decir, el cliente en AXA cobra el capital que tiene declarado en la cobertura en cuestión. No va con doble o triple capital como otras compañías. Para mí es una ventaja, ¿vale? ¿De acuerdo? Nos permite contratar al cliente el capital que queremos realmente para él. Es decir, yo aquí a este cliente le puedo dar 200.000 por fallecimiento por circulación, o le puedo dar 250.000 si quiero. O le puedo dar 150.000. O le puedo dar 300.000. Siempre tiene que haber hay unos márgenes, ¿eh? Es decir, la máquina nos avisará de que hay errores si ponemos capitales que la compañía no permite contratar, ¿vale? Es decir, siempre tiene que haber hay una relación entre este capital y los que luego vamos a poner aquí abajo. Es decir, no podemos poner aquí 100.000 y en fallecimiento por accidente se nos va la pinza y ponemos 500.000. Pues probablemente la compañía nos diga que no, ¿vale? Pero yo puedo adaptar cada cobertura con el capital exacto que yo quiero darle al cliente. No tengo por qué irme a la regla del doble y el triple capital de las compañías habituales, ¿de acuerdo? Puedo hacer lo mismo, es decir, yo puedo hacer lo que habéis visto, es decir, yo puedo poner 100.000, y aquí 200.000, 300.000, y con las invalideces lo mismo. Pero yo puedo contratarle capitales en concreto para cada cobertura, sin tener la necesidad de seguir la regla del doble y el triple capital sobre la cobertura principal, ¿vale? Eso es una ventaja que tengo en AXA que otras compañías no me dan. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Entendido? Vale. Si yo hago eso, indudablemente, cuando continúe, como este tarificador tarifica, como habéis visto, con AXA y con otras compañías, solo me va a dar precio con AXA y con el resto de compañías me dirá que he cometido errores. Es decir, como no sigo la regla del doble y el triple capital, que por ejemplo en el caso de Surni, que está dentro del multitarificador, o en el caso de Asisa, o en el caso de otras como Allianz, a otras compañías sí siguen esa regla, pues me dirá que no me dará precio y me dirá que, lógicamente, me he equivocado y que no puedo con esos capitales que yo he puesto, ¿vale? ¿De acuerdo? Al tarificar con varias compañías, pues indudablemente el resto de compañías no siguen la norma que tiene AXA, ¿vale? En AXA se cobra
el cliente cobra por el capital que tenga declarado en la cobertura. Es decir, si yo le declaro aquí 150.000, él cobra 150.000. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. En otras compañías, en la mayoría de compañías actualmente, siguen la regla del doble y triple capital sobre el capital principal. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a poner 200.000. Vamos a poner aquí 250.000, por ejemplo. No, porque quiero que veáis todas, si no, no me van a salir. Vale. Quiero que veáis todas las compañías, si no, no me salen todas, solo me va a salir AXA. Vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, continuamos. Esta pantalla la saltamos y continuamos. Nos pide el nombre. A ver por qué AXA no deja. Creo que le han metido un 0 de más. Ah, claro. Bien visto. Ahí me he colgado. Le había metido 1.000.000 de euros, así, por toda la cara. Vale. Vale. Como veis, nos salen todas, ¿vale? Nos sale Asisa, nos sale Alia, nos sale AXA, nos sale Surne, que son las compañías que tenemos, bueno, CNP. Lo sentimos, no es posible emitir... Peso y altura. Bueno, yo creo que he puesto un peso y una altura normales. De hecho, no, que me he equivocado. 80 y un 80. Vale, peso, me he equivocado, lo he puesto al revés. El peso arriba y la altura abajo. Vale, continuamos. Ahora tienen que salir todas. Vale, bien, como siempre, como todos los productos que estamos viendo, yo lo tengo así, lo podéis ver en líneas, a mí yo me aclaro más. Vale, desde el más caro, ¿vale?, hasta el más barato con las coberturas que yo le he puesto. Ahora, en algunas compañías, cuando yo entre a permitir, que hay que entrar a permitir también, ¿de acuerdo?, con los demás productos, le puedo añadir alguna cobertura opcional más, si las normas de contratación me permiten contratarla en relación con las que ya he contratado antes en la pantalla anterior, ¿vale? Bien, vamos a la que nos ocupa, que es AXA, ¿vale? Bien, voy a permitir, vale. Y como siempre, tenéis aquí en el medio tanto los descuentos como, en este caso, dos optativas que se pueden añadir a las coberturas que yo he marcado antes. La incapacidad permanente total y las enfermedades graves. La incapacidad permanente total, que ya le hemos explicado, que es la que le impide al asegurado realizar la profesión actual, es incompatible con el resto de incapacidades anteriores. Es decir, yo a un cliente no le puedo contratar incapacidad permanente y absoluta, incapacidad permanente total. O le contrato la total o le contrato la absoluta. No le puedo contratar las dos, ¿vale? Es decir, si yo ahora le quiero contratar esta, ¿de acuerdo?, y yo pusiera aquí un capital ahora de 100.000 euros, el sistema me dirá que tengo que quitarle las otras incapacidades que le he metido anteriormente. Es decir, tendría que ir para atrás, quitarle las incapacidades que le he puesto y volver hacia adelante y calcular de nuevo, ¿vale? La incapacidad permanente total es incompatible con la incapacidad permanente absoluta y al contrario, ¿vale? O una u otra. Vale. ¿Cuál es la que se suele contratar? O la que vamos a ver en el 99% de los casos en las pólizas de seguro, la absoluta, ¿vale? La total se puede ver en algunas ocasiones, ¿vale?, pero se ve menos, ¿vale?, en seguros de vida riesgo. En otro tipo de seguros sí se ve más, pero en este tipo de seguros de vida riesgo individuales
no se suele ver muy a menudo, ¿vale? La que vais a ver más a menudo es la incapacidad permanente y absoluta, la que hemos contratado antes. Y la cobertura de enfermedades graves, que algunas compañías la tienen, como AXA, por ejemplo, es una cobertura con un capital adicional. ¿Qué quiere decir? En el caso de AXA tiene un límite, ¿vale? Hasta 180.000 euros nos va a dejar contratar. Cada compañía tiene un límite diferente, ¿vale? Tampoco hay que sabérselos. Si yo pongo ahí un capital que no está dentro de los límites de la compañía, pues no me va a dar precio, me va a salir un mensaje y me va a decir, cambie usted el capital porque la cobertura está fuera de contratación, ¿no? El capital máximo que nos permite contratar AXA son 180.000. A partir de ahí, pues podemos contratar 30, 40, 50, 60, 90, lo que queramos. Vale. ¿Qué es la cobertura de enfermedades graves? Es un capital de abono inmediato que no tiene nada que ver con el resto de coberturas que hemos marcado al cliente y que significa que si a un cliente le diagnostican una de las 7 u 8 enfermedades graves que tienen como común todas las compañías, ¿vale? En ese momento que le diagnostiquen a ese asegurado, a nuestro cliente, al asegurado de la póliza, esa enfermedad grave, la compañía le abona ese capital. Independientemente, el cliente ni ha fallecido ni le han diagnosticado ninguna incapacidad, ¿de acuerdo? Luego podrá fallecer el hombre o la mujer. Bueno, pues si ocurre, pues le abonarán a sus beneficiarios el correspondiente capital que tenga contratado por la cobertura de fallecimiento a mayores, que no le van a deducir de aquí, ¿eh? Ojo, de este capital no se deduce el capital de fallecimiento. Es un capital en concreto que el cliente contrata por un diagnóstico de enfermedades graves. Ni fallece ni le declaran ninguna incapacidad. Al señor le declaran esa enfermedad grave y, por tanto, el cliente cobra. ¿Qué va a exigir la compañía? Pues, lógicamente, un informe con ese diagnóstico. ¿Puede pedir la compañía obligarle al cliente a hacer un informe otro informe de la compañía? Pues probablemente también. Puede que la compañía pues diga, oye, pues es que yo quiero un informe. Pues perfecto. Pues vamos a ver, le pueden pedir unas pruebas y hacérselas al cliente, ¿vale? No suele ser normal porque si hay un diagnóstico por la Seguridad Social, por un médico colegiado de la Seguridad Social, en el que dice que ese señor tiene un cáncer, en cualquiera de los tipos de cáncer que puede haber, que es una de las enfermedades graves que están cubiertas, pues indudablemente la compañía suele aceptar el diagnóstico y listo, ¿vale? Que no lo acepta, pues podrá pedir un segundo informe que quiera hacer él en un médico de la compañía, pero bueno, normalmente, como podéis comprender, es blanco y en botella, ¿vale? ¿Cuáles son las enfermedades graves? Pues como os digo, los cánceres, los ELAs, los diferentes tumores que no puedan ser cáncer, las enfermedades cardíacas, o sea, hay 7 o 8 enfermedades, ¿vale? Que si queréis yo os mando el listado, pero que todas las compañías tienen las mismas, ¿vale? Que tienen catalogadas como enfermedades graves, ¿vale? Y en el momento que el cliente le diagnostican una de esas, el cliente demuestra que la tiene y le abona el capital que tiene en esta cobertura, ¿de acuerdo? Independientemente del resto de coberturas, ¿de acuerdo? ¿Que el cliente se cura? Pues se curó, punto. ¿Que el cliente, por desgracia, 1 año, 2 años después o cuando sea fallece? Los beneficiarios cobrarán el capital que tenga por fallecimiento contratado. ¿Que le diagnostican una invalidez permanente y absoluta? Pues cobrará el capital que tenga por invalidez permanente y absoluta, ¿vale? Este es un capital de cobro en el momento del diagnóstico, ¿vale? Y no es deducible del capital, de los capitales anteriores. Es una cobertura cara, cuando estéis tarificando podéis probar a meterla y a quitarla. Hombre, depende también del capital que contratemos aquí, lógicamente, ¿no? Pero sí que es una cobertura que incrementa, bueno, pues bastante el coste del seguro de vida, ¿vale? Pero bueno, oye, puede haber clientes que la quieran, bueno, pues para eso está, ¿vale? Bien. Y, muy importante, nos va a pedir, en el caso de AXA, esta pregunta de rellenar el formulario, ¿vale? Que en este caso, si decimos que no, guardamos y damos a calcular. Si no cumplimentamos el formulario, no nos va a dejar calcular, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Esto que veis aquí, muy importante, siempre dejar por defecto esta opción, ¿vale? Siempre dejar por defecto este tipo de comisionamiento, que es el comisionamiento que yo os hablaba en un principio y que no os voy a contar por aquí. ¿Lo queréis? Os lo decimos
o bien Pilar o yo, el tipo de comisionamiento que tiene el producto de AXA, ¿vale? ¿Vale? Es para todos el mismo, ¿eh? No penséis que no lo digo porque unos tengan uno y otros tengan otro, tenéis todos el mismo comisionamiento. Pero entended que esto queda grabado, ¿vale? Y tiene la mala costumbre en algunos casos de colgarlo en YouTube. Entonces, si queréis me lo preguntáis y yo os digo el tipo de comisionamiento, que es uno de los motivos, el motivo fundamental por el que vuestros compañeros venden vida riesgo en AXA y no los venden en otra compañía, ¿vale? Dejar ese tipo que viene de comisionamiento, que es el que carga por defecto, ¿vale? Y el descuento, actualmente, si queremos meterle descuento al cliente, lo metemos aquí, ¿vale? O sea, seleccionamos esto, descuento variable, tenemos hasta un 35% de descuento y lo ponemos aquí abajo, ¿vale? Ponemos el 20, el 15, el 28, el 35, el que queramos. Ahora, hasta el 35, ¿vale? Actualmente tenemos hasta un 35% de ajuste sobre la tarifa normal en el producto de vida de AXA, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto no lo tocamos y esto, en el caso de que lo queramos tocar, si queremos calcular, yo normalmente calculo sin descuento primero, ¿de acuerdo? Veo el precio que me da y en función de que el cliente ya tenga un seguro de vida y tenga que ir a competencia, es decir, el cliente yo sé que ya está en un seguro de vida y está pagando, imaginaros, pues yo qué sé, 450 euros, pues estoy viendo que ya voy por encima, ¿no? Necesito ajustarle el precio para ir por debajo de la competencia. Si lo que voy a venderle es lo mismo que tiene contratado a un precio más económico. Si le estoy metiendo más coberturas o le estoy metiendo otra cosa, probablemente ya no vendo por precio, vendo por otros motivos. ¿Vale? Pero yo siempre primero calculo sin descuento, ¿vale? Y una vez que ya veo el precio sin descuento, si lo necesito, ¿vale? Voy aquí y marco el descuento y meto al que quiero, pues imaginaros, el 15. Y doy otra vez a calcular. ¿De acuerdo? Pero no vayáis, no metáis a todos los clientes el 35 por artículo 33 o metéis a todos los clientes el 20% por artículo mortis. No, es decir, metamos el descuento que el cliente necesitemos para vender la póliza. Cuanto más descuento le pongamos, menos dinero ganamos en la póliza. Y no olvidemos que vivimos de nuestras comisiones. ¿De acuerdo? No somos una ONG, somos unos trabajadores que damos un servicio al personal. Pertenecemos al sector servicios, pero no somos la OMS. ¿Vale? Es decir, siempre tenemos que saber qué precio de referencia tiene el cliente, si lo tiene, ¿vale? Y si tengo ese precio de referencia, intentaré, lógicamente, abaratárselo. Pero no vendamos siempre con el máximo porcentaje de descuento porque no tiene sentido. Si no es necesario, no lo usemos. Si tenemos hasta el 35, usemos el que necesitamos, ¿vale? Bien. El 15, el 10, el 5 o nada. Habrá veces que no necesitemos nada de descuento, ¿vale? Pero eso sí, es muy importante tener el precio de referencia del cliente. Os lo digo siempre, en un auto, en un hogar, en un comercio, en una comunidad, en una pyme, en un seguro de un barco, donde siempre, o sea, si no tenemos la referencia, no sabemos lo que presentamos. Es decir, podemos ir al cliente con 432 euros y seguir yendo más caros de lo que el cliente está pagando. O ir con 432 euros y resulta que el cliente está pagando 700. Nos lo compra y encima nos das 3 o 4 besos. Pero estamos vendiéndole a un cliente por 300 euros por debajo de lo que pagan. Tampoco es eso, ¿vale? Que tengamos en cuenta que vivimos de nuestras comisiones, ¿vale? Bien, y que tenemos que ser rentables. Pero bueno, eso es otro rollo, que ahora no toca. Vale. Bien, una vez que estamos aquí, lo de siempre. Añadimos a imprimir, lo mandamos a la cola de impresión y guardamos. Y aceptamos. Y ya tenemos este presupuesto en la cola de impresión. ¿De acuerdo? Bien. Tener en cuenta que la forma de pago está aquí. Si yo quiero presentarle, al cliente una forma de pago que no sea anual porque me la ha pedido, lo quiere fraccionar semestral o trimestral, lo tengo que cambiar aquí, ¿lo veis? Aquí. Y el cobro siempre será por cuenta bancaria, por tanto, ahí no hay problema. Y la fecha de efecto
también la tenemos aquí, tened cuidado con eso. Sabéis que siempre las fechas de efecto suelen estar en esta pantalla, en hogar, en todos los productos. Si emitimos, es decir, cuando los que tengáis claves y atribuciones de emisión y los que no las tengáis, cuando las tengáis, es decir, tengáis habilitada esta flechita que va hacia adelante, que nos permite continuar con la emisión, tener en cuenta que más adelante no nos va a preguntar por la fecha de efecto, entonces lo tenemos que poner aquí, para no emitir una póliza con una fecha de efecto que no es, ¿vale? Tener en cuenta eso. La fecha de efecto nos la pregunta aquí o nos la ha preguntado al principio, si recordáis, ¿vale? Bien, otra cosa. Hace poco, entiendo que a la gran mayoría, si no a todos, os habrá llegado un correo y si no os lo ha llegado, me lo decís ahora, manifestaros, si hacéis el favor, os habrá llegado un correo en el que os decíamos que no emitáis actualmente pólizas de AXA por el multitarificador, ¿vale? Bien, pues eso como desde hace 2 días se sigue manteniendo, es decir, podemos tarificar, es decir, lo que estáis viendo aquí, es decir, podemos llegar hasta aquí y si lo hiciéramos por la compañía, es decir, por la web de AXA y pusiéramos los mismos datos y el mismo descuento y todo igual, saldría el precio al céntimo, es decir, hasta aquí lo clavan, no hay problema, pero de momento están habiendo errores en las emisiones, ¿vale? Es decir, está habiendo errores en la emisión de pólizas de AXA con vida, de vida con AXA. Hablo de vida, ¿eh? De AXA está habiendo errores. Mientras no los subsane, entre el Avant y AXA y el Avant, pues vamos a seguir igual. Es decir, podéis tarificar, ¿de acuerdo? Es decir, además es muy sencillo, como veis, pero hasta aquí. Si el cliente, y descargaros el proyecto, presentárselo al cliente, que no lo vemos, y todo el rollo. Ahora bien, cuando queráis emitir, nos pasáis a nosotros el proyecto, como siempre, en el caso de vida, vamos a necesitar la solicitud que ahora os enseñaré, junto con el cuestionario de vida-riesgo, y la copia del NIF, porque también es obligatorio en productos de vida-riesgo, y nosotros la emitimos la póliza, ¿vale? Pero no vamos a hacerlo a través del multitarificador de momento, hasta que solucionen el problema que tienen. ¿De acuerdo? Cuando lo solucionen, pues no habrá ningún problema y emitiremos pólizas de vida-riesgo por aquí, como emitimos autos, o emitimos hogares, o emitimos lo que sea. Pero cuando lo solucionen, ¿vale? Complicarnos la vida lo justo. ¿De acuerdo? Aquellos que os hayamos dado o os demos claves de emisión, o sea, os demos claves para entrar en la web de AXA y tarificar y emitir por la web de AXA, y os expliquemos cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Pues no hay problema, porque por la web de AXA se puede emitir sin ningún problema, no hay ninguna incidencia, ni hay nada. Pero por el multitarificador sí que las está viendo, ¿vale? Y nos están complicando la existencia con las que hay. Entonces, no vamos a emitir más, de momento. Cuando nos avisen de que ya no hay problemas y veamos que es verdad, os lo diremos. Pero tarificar, es decir, hasta este punto donde estamos ahora, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Si yo hiciera este proyecto por la web de AXA, me saldría exactamente igual de lo que me está saliendo aquí, si como lo dimos datos, ¿vale? Bien. Descargarme el proyecto, pues como todos, ¿vale? Es decir, yo este proyecto que le he mandado aquí, voy aquí, imprimir, a la cola de impresión, imprimir seleccionadas, me carga el nombre que yo le he puesto. Siempre es muy importante que marquéis esta opción, la de incluir la comparativa de coberturas, muy importante, ¿vale? Si le he marcado al cliente una forma que no sea anual, pues, hombre, también le marco esta, ¿vale? Para que vea el cliente el desglose de recibos por periodo de pago, ¿no? Pero eso en el caso de que haya marcado el cliente un pago que no sea anual. Pero siempre, la comparativa de coberturas, para que el cliente vea en una segunda hoja qué coberturas le he metido. O sea, vea una relación bien detallada, ¿vale? Y una vez que lo he marcado, no os olvidéis esto, enviar y continuar. Esto es igual que en todas las que hemos visto. De hogar y de auto, exactamente igual. El procedimiento es el mismo. Bueno, a mí me lo lleva aquí arriba, a vosotros nos lo descargará automáticamente. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el proyecto del multitarificador. Es muy similar al de hogar o al de auto, en su presentación, claro, el formato. En los datos no, ¿vale? Es decir, aquí tenemos los datos del cliente, el nombre, la fecha, la profesión, el peso, la altura, los capitales que le he contratado por diferentes coberturas, las que yo le haya contratado, y luego el precio,
y en esta segunda hoja, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las explicaciones de las diferentes, una breve explicación de las diferentes coberturas que yo le he contratado, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Si yo aquí, aparte de AXA, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si yo aquí, aparte de AXA, yo ahora fuera para atrás y imaginaros que cogiera Surne, ¿vale? Y diera a calcular, espera, cobertura de uso de motocicletas, me pregunta que si conduce motocicletas, ¿vale? Si conduce motocicletas hay que indicarlo, ¿vale? En Surne, ¿lo veis, no? Motocicleta se refiere a uso normal, no que conduzca motocicleta siendo motorista profesional, ¿vale? Voy a calcular otra vez. Aquí, como veis, no hay optativas ni historias, por tanto, me va a salir la misma prima, añadiría imprimir y deberé de tener solo la opción de AXA, yo tendría dos opciones, AXA y Surne, por si le quiero presentar más de una, ¿vale? Para que vea las diferencias, ¿no? Voy aquí y aquí tiene las dos opciones, ¿vale? Y así, con las que yo quiera presentarle, ¿de acuerdo? Dentro de las que están aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Tener en cuenta, repito, lo que os he dicho antes. Si no respetamos la regla de los capitales de doble o triple capital que siguen la mayoría de compañías, lógicamente no me van a salir precios ni con Asisa, ni con Allianz, ni con Surne, ni con CNP. Solo me saldrán precios con AXA, porque la regla de yo pongo en cada cobertura el capital que yo quiero, solo lo tiene AXA, el producto de AXA actualmente. El resto de compañías van con la regla del doble o triple capital, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es necesario para la contratación? Vale, eso yo creo que ya casi todos lo sabéis, pero os lo recuerdo. En un producto de vida riesgo vamos a necesitar, de manera habitual en cualquier compañía, vamos a necesitar, para poderlo emitir, lógicamente, si nos lo mandáis a nosotros, el proyecto, es decir, este proyecto que habéis visto descargado, ¿vale? Vamos a necesitar una solicitud y el cuestionario de salud, ¿vale? ¿De acuerdo? Que yo os mandaré cuando lo necesitéis y si no, lo tenéis en el apartado de productos de la plataforma. Aquellos que ya hayáis hecho la visita con Elena por la plataforma de servicios de la correduría, hay un apartado de productos donde en vida riesgo, si entramos en vida riesgo en la carpeta de AXA, ahí vamos a ver determinada documentación, ¿no? Una de esas documentaciones, si entramos en la de AXA, si entramos en la de Surne o entramos en otra, pues veremos la documentación de cada compañía. Ahí dentro de la documentación veremos la solicitud, ¿vale? Que es necesaria para emitir la póliza, ¿vale? ¿De acuerdo? De manera normal. En AXA tenemos la posibilidad de emitir de manera digital, ¿vale? Si emitimos con formato digital, ¿de acuerdo? Que nos dan esa posibilidad algunas compañías, no solo en vida riesgo, sino también en otros productos, pero en el que toca ahora, que es vida, en AXA se puede emitir la póliza con formato digital. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos ni el cuestionario de salud del cliente rellenado ni firmado por el cliente. Entonces, lo que hacemos es una emisión digital. ¿Qué vamos a necesitar? Pues, aparte de los datos normales del cliente, la dirección, el teléfono, número de cuenta, lo normal, vamos a necesitar siempre teléfono, móvil y correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo cuando haga la emisión, con ese formato, que lógicamente nos diréis, oye, este cliente quiere emisión digital, no me ha rellenado el cuestionario ni me ha firmado la solicitud, pero sí me ha dicho que quiere emitir la póliza en cuestión. Vale, entonces nos dará el correo electrónico y el teléfono, aparte del resto de los datos normales, y cuando emitamos, al cliente le llegará un enlace. Y ese enlace es donde él tendrá que acceder y le irá diciendo los diferentes pasos que tendrá que hacer para continuar con la emisión, que será
la firma y el rellenar y firmar el cuestionario de salud y, al finalizar, firmar la póliza, ¿vale? Y de esa manera la póliza quedará emitida con formato digital, sin necesidad de tener el cuestionario de salud físico, ni la solicitud física, que repito, la tenéis disponible en el apartado de productos de la plataforma. En este caso, AXA, tenéis la solicitud. Si entráis en la carpeta de Surne, tendréis la de Surne. Si entráis en la de Santa Lucía, tenéis la de Santa Lucía, ¿vale? ¿De acuerdo? No todas las compañías nos permiten este tipo de emisión digital. La mayoría de compañías nos obligan a adjuntar un cuestionario de salud rellenado y firmado por el cliente, ¿vale? Como tal, pero AXA sí nos permite este tipo de emisión digital, ¿vale? Que al cliente le llega un cheque y él termina la emisión, es decir, él termina el cuestionario y firma el cuestionario y luego posteriormente la póliza, ¿de acuerdo? Y le llega un aviso al cliente de número de solicitud o número de póliza en función de los datos, pendiente de que el departamento correspondiente lo revise, ¿vale? Se puede hacer en AXA ese tipo de emisión. En la mayoría de compañías se necesita un cuestionario y una solicitud física, ¿vale? ¿De acuerdo? Adjuntar a la compañía a la hora de emitir. Y siempre el DNI, ¿vale? Siempre el DNI. Siempre vamos a necesitar el DNI del cliente, ¿de acuerdo? En un producto de vida riesgo siempre es necesario el DNI del cliente, ¿vale? ¿Dudas? Pues entendemos que cuando nos metamos en faena vendrán las dudas, pero todo muy claro, muy cristalino, gracias. Pues sí, Helios, como bien dices, por muchos vídeos que veáis, por mucha formación que veáis, hasta que no te metes en el multitarificador y pruebas a tarificar y tienes un cliente con esta profesión o con esto otro, con el capital, no sé qué, pues no empiezan a surgir las incidencias y los problemas, ¿vale? Solo se aprende haciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengáis un problema, pues oye, nos lo trasladáis, nos llamáis por teléfono, nos mandéis un correo electrónico y solucionamos el problema sobre la marcha. Oye, pues esto no se puede contratar, esto que estáis aquí marcando no está bien, se te ha olvidado poner esto, recuerda que lo que te dije de esto, de aquello, es decir, al final el día a día es el que resuelve los temas, ¿vale? Una pregunta. Manuel. Perdón. Si para tarificar, cuando te metes en AXA y le cambias le pones los variantes que has puesto los capitales, luego para que salgan todos los precios en la misma hoja, ¿tienes que irte para atrás y darle a grabar para que bajen todas? Si tú solo le vas a dar AXA, si tú vas a seguir la regla del doble o triple capital, como has visto en... Sí, claro. Vale. Si no tienes que sacar dos presupuestos diferentes, ¿no? Correcto. Vale. En dos hojas diferentes, vale. Eso era para saber si se podía poner en la misma hoja. No, tienes que hacer dos presupuestos, ¿vale? Uno con AXA y los capitales en concreto que le quieras seleccionar al cliente y otro con el resto de compañías que siguen la regla del doble y triple capital con referencia del capital principal de fallecimiento, ¿vale? Entonces, tienes que hacerle dos opciones, ¿vale? Una pregunta, Judith, ¿con CEA Life no suele tarificar o se tarifica con otra diferente? No, con K-Life, no, a ver, con K-Life se tarifica poco. Sí, vale. Más que cuentas muy concretas, es decir, delegados muy concretos que sí trabajan con K-Life, ¿vale? Por acuerdos determinados que tienen ellos, vale. Pero, repito, el producto que más pasta al cliente es AXA. Vale. Cristalino. Ahora bien, a veces el cliente tiene la póliza en AXA. Entonces, ¿sabes? O sea, el cliente ya tiene un seguro de vida en AXA y tenemos que irnos por otras compañías, ¿no? Llámese K-Life, llámese Allianz, llámese Plus Ultra, llámese Surne, llámese Santa Lucía. Ya veremos cuál es la compañía a la que tenemos que ir para mejorar la competencia, que en ese caso será AXA, porque el cliente ya lo tiene en AXA. Si el cliente ya tiene el seguro de vida en AXA,
no va a contratar con nosotros, no puede, o sea, no podemos darle oferta de AXA porque ya lo tiene, ¿no? Tendremos que ir a otra compañía y ver dónde nos lo podemos llevar, ¿no? Pero por condiciones de comisionamiento, la mayoría de vuestros compañeros están vendiendo AXA. ¿Y tendríamos posibilidades de mejorar precio a través vuestra, que no, o sea, que saldría más barato que en el tarificador en caso de que tuviéramos un presupuesto de AXA? En el caso de que el cliente tenga la póliza en AXA, dices. Sí. Habrá que ver el caso, Manuel, pero normalmente es raro que se nos escape un seguro de vida. Es raro, no digo que esto es como si me preguntas por un hogar o me preguntas por un comercio o me preguntas por cualquier seguro. A veces tiene muy buenas condiciones un cliente y no podemos igualarlas, ¿vale? O podemos igualarlas pero no mejorarlas, ¿vale? Pero lo normal es que de una u otra manera podamos mejorar las condiciones, si no en coberturas, en prima o incluso en las dos, a pesar de que lo tengan AXA, ¿vale? Pero hay que ver el caso también. Incluso en la misma compañía, bueno, en AXA, darle de baja una póliza para que se me haga contigo aplicándole un descuento, eso no se podría, ¿no? Eso AXA no te dejaría, ¿no? Hombre, a ver, hombre, vamos a ver. Un cliente no puede solicitarla, es que eso, si tú imagínate que un cliente, a ver, ¿cómo te explico yo esto? En AXA... Yo vengo de compañía, por eso pregunto esta cosa. En AXA hay una particularidad, que a un cliente, imagínate que un cliente está en AXA, ¿no? Y ese cliente que tiene 100.000 euros quiere aumentar su póliza, la póliza que él tiene en AXA, en otros 100.000. Bueno, hay compañías donde tú, por suplemento, puedes subirle el capital de 100.000 a 200.000 sobre la póliza original del cliente, ¿no? Bien, en AXA, todo lo que sea aumentar capitales es hacerle una póliza nueva al cliente. Todo lo que sea bajar capitales sí te permite mantener la póliza, ¿vale? Es decir, a un cliente nuestro nos pide, oye, yo tengo con vosotros 100.000 euros en AXA, quiero subir la póliza a 150.000. Le tenemos que hacer una póliza de 50.000 euros a mayores. Quiero bajar de 100.000 a 50.000. Sí podemos hacerlo dentro de la misma póliza. Entonces, un cliente que tiene una póliza en AXA, la anula y la hace con nosotros a los 4 o 5 días, pues hombre, canta mucho y es probable que de alguna manera la compañía nos pueda decir, oye, eso no sirve, ¿sabes? No vale ni en vida ni en hogar, ya lo sabes, Manuel, ni en hogar ni en ningún producto, ¿vale? Para eso están las cartas de nombramiento, para que un cliente te nombre como agente y a partir de ahí le gestiones la póliza como sea, ¿no? Pero que un cliente anule la póliza que tiene y a los 2 o 3 días la haga contigo igual, pues lógicamente ni AXA ni ninguna compañía probablemente nos lo admita, ¿vale? Otra cosa es que el cliente tenga una póliza de 100.000 euros en AXA y nosotros le hagamos otra por otros 100.000, ¿vale? Eso sí podríamos hacerlo, ¿vale? Pero eso no va a cantar mucho, claro, ¿eh? Ahora también existe la posibilidad de las cartas de nombramiento, que lógicamente en el ramo de vida también están, ¿eh? ¿Vale? Más. Como os decía, para cualquier profesión normal podemos utilizar el multitarificador. Cuando hablo de normal, hablo del 95% de las profesiones y en la mayoría de los casos que os vais a encontrar, ¿vale? Podemos usar el multitarificador sin problema. Para capitales normales de hasta 300.000 euros, ¿vale? Capital principal, fallecimiento, 300.000. Si donde habéis visto que yo he puesto ahora 100.000, 300.000. Sin ningún problema, también por el multitarificador, no tiene por qué haber ningún problema. Ahora bien, todo lo que pase ya de los 300.000 euros, ¿de acuerdo? También es cierto que el capital, en vida riesgo, el capital tiene mucho que ver también con la edad del cliente. No es lo mismo 300.000 euros para un tío de 30 años que 300.000 euros para un tío de 62 años, ¿vale? Tener eso en cuenta también, ¿vale? Eso se puede hacer por el multitarificador sin problema. Ahora bien, cuando tengamos un cliente que ya nos pide más de 300.000 euros
o que tiene una profesión, como ya os he comentado, guardia civil, o sea, profesiones de un riesgo claro, o con capitales de 250 a 300.000 euros, con ya edades de los superiores a los 60 años, yo os aconsejo que no utilicéis el multitarificador, es decir, tendréis opción, porque os facilitaremos usuarios y contraseñas para tarificar y acceder a compañías y tarificar por compañías, y si no, nos lo pedís a nosotros, es decir, cuando uno de vosotros tiene un cliente, es que este cliente quiere asegurar 500.000 euros por fallecimiento y 1 millón de euros por invalidez. Pues bueno, eso lógicamente por el multitarificador no se puede tarificar. Y muy probablemente tampoco ni por las compañías, haya que pedirlo, ¿vale? Es decir, no es habitual, ojalá tengáis muchos clientes de esos de 400 y de 300 y de 500 y de 600.000 euros de capital de vida, ¿no? No suele ser lo normal, ¿eh? Pero eso no lo tarifiquéis por el multitarificador, ¿vale? Es como cuando os digo en auto, si mañana llega un cliente con un coche de más de 100.000 euros, no lo tarifiquéis por el multitarificador, ¿vale? Ya veremos por dónde lo tarificamos, nos lo consultáis, habrá que tarificarlo por las compañías, habrá que pedirlo, ¿vale? Pero todos los días nos van a estar llegando clientes con más de 100.000, con vehículos de más de 100.000 euros, ¿no? Pues esto es igual, ¿vale? Todo lo que esté dentro de la norma de los 280, 300.000 euros de capital hasta 60 años y con profesiones normales, lo podéis tarificar por el multi. Digo tarificar, ¿vale? Cuando solucionen el problema por el multitarificador, en AXA no habrá ningún problema para emitir las pólizas de AXA por el multi, pero es que ahora hay incidencias con la emisión y vamos a evitar emitir por el multitarificador, ¿vale? Entonces nos pasáis los proyectos y nosotros los remitimos. Os explicaremos en otras jornadas cómo tarificar y emitir vida a riesgo por la web de AXA, ¿vale? Que se puede hacer, claro, por supuesto. Eso ya lo explicaremos en otra jornada, ¿vale? Pero la herramienta del multitarificador es una herramienta que permite ahorrar tiempo, ¿vale? Y funciona perfectamente, es decir, este seguro que habéis visto de AXA, tarificado por la web, sale al céntimo, idéntico. Si yo pongo la misma previsión, los mismos capitales, todo igual, sale clavado. El mismo descuento, todo igual. Tener en cuenta lo del 35% de descuento en AXA. En el resto de compañías que habéis visto y no os he dicho nada, nos preguntáis. No quiere decir que en Allianz no tengamos descuento, ni que en Surne no tengamos ajuste, ni que en CNP no tengamos ajuste, ni que en otras compañías como Santa Lucía, por ejemplo, que no está ahí, que también trabajamos vida a riesgo a veces, o MAFRE, no tengamos descuento, ¿vale? Tenemos ajustes, ¿de acuerdo? Las condiciones económicas en cuestión de comisionamiento no son tan buenas como las de AXA, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos posibilidad de ajustar. Nos preguntáis y nosotros os diremos, pues os mandamos el proyecto ajustado o os decimos hasta dónde podemos llegar en cuestión de ajuste, ¿vale? Porque eso también va cambiando durante el año, indudablemente. Pero con el resto de compañías no quiere decir que no tengamos posibilidad de ajustar prima. Tenemos posibilidad de ajustar prima con otras. Lo que ocurre es que la compañía de referencia por condiciones económicas ahora mismo es AXA, ¿vale? ¿Alguna duda más? Nada, cristalino. Vale. ¿Manuel? Ninguna. En caso de tarificar, y que, bueno, es que todavía no me he metido, bueno, ya, como llevo poco, no me he metido todavía para tarificar y eso, y bueno, pues ya cuando tenga alguna duda yo os preguntaré. Pero Sí, vale, es muy sencillo, no tiene mucho misterio. Ya te digo que en la plataforma vas a encontrar vídeos similares a este que hemos hecho de otros productos, de auto, de hogar, los tienes ahí y, por supuesto, cuando estés en materia con el multitarificador, pues siempre nos vas a poder llamar a nosotros y decir, oye, mira, que no sé cómo continuar o esto que me sale no lo entiendo. Es lo que comentaba Helios y, además, Manuel, tú lo sabes perfectamente que vienes del sector. A tarificar solo se aprende tarificando, una web solo se aprende a manejar metiéndote en harina, no hay más vuelta de hoja, o sea, hasta que los líos no aparecen, hasta que no te metes en ellos. Todo es maravilloso cuando te lo enseñan. Hasta que no te metes en el material no surgen los problemas, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, señores. Las dudas que tengáis a partir de ahora nos las consultáis, me mandáis un correo, me llamáis por teléfono y dentro de una semana veremos otro producto, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Venga,